Se esperan pocos días, en realidad faltan pocas horas para que conozcamos el veredicto, ¿sí? La sentencia posterior que justifique ese veredicto, esa condena para las dos mujeres acusadas de haber matado a Lucio Dupuy. Lucio, que tenía 5 años en el momento en que finalmente lo llevaron al hospital y nada se pudo hacer porque, claro, ya estaba sin vida. Un caso que generó una gran conmoción, digo conmoción y me quedo corta, indignación, enojo, y que coincide con algo que por lo menos desde este espacio venimos mencionando casi a diario y que tiene que ver con la violencia sobre los niños, el maltrato infantil, que en algunos casos, bueno, como en el caso de Lucio, pero lamentablemente se van sumando, los ha llevado a la muerte. Tan grave como eso, sin que nadie pudiera darse cuenta, alertar e incluso que la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que en su momento se la devolvió a su madre, no tuviera en cuenta lo que iba a pasar, que no era el ámbito, que no era el contexto para que este chiquito viviera sus próximos años. Bueno, efectivamente lo mataron. ¿Qué pasó? Y nos vamos rápidamente en vivo a La Pampa, porque allí tenemos un móvil de C5N. Agus Peñalba está en el lugar, ha logrado hablar con Ramón, el abuelo de Lucio, también con Cristian, el papá, que bueno, no había querido hablar estos últimos tiempos porque la verdad la situación es muy difícil para todos ellos como familia. Pero estamos a la espera de lo que será el veredicto el próximo jueves. Agus Peñalba en La Pampa o en General Pico, no sé dónde estás ahora, en Santa Rosa o en General Pico. Te saludo desde aquí. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en General Pico. Sabemos que los dos lugares en los que se centra este caso, esta historia, este crimen, son General Pico, lugar donde estuvo Lucio Dupuy hasta el año 2019, 2020 en realidad, porque ahí se recupera la tenencia. Sí. Y General Pico, que es el lugar donde vivía con Magdalena Espósito Valenti y con Abigail Páez. La realidad es que han pasado muchísimas cosas en el medio. Vos sabés que te estaba escuchando y escuchaba tus palabras, escuchaba indignación, escuchaba enojo. Y te voy a agregar una palabra más, preocupación. Hay muchísima preocupación, porque Dani, es un ABC de un caso completamente evitable. Sí. Realmente hubo muchas personas que se han puesto una venda en los ojos para que Lucio Dupuy terminara de la forma en la que terminó, sí, para claro. que Lucio Dupuy terminara con la cantidad de violencia que tuvo que vivir este niño. El sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de justicia, la jueza Pérez Ballester arrancando desde el principio y luego de ahí en adelante un montón de fallas que perjudicaron y que terminaron con la vida de Lucio Dupuy. Pero Agus, mira, respecto de la jueza Pérez Ballester, que es quien se la devuelve a su madre, porque Lucio había estado viviendo con la familia paterna, es importante volver a ese punto. Yo coincido con vos también, ¿no? La preocupación y esto de que, bueno, ahora qué pasa con todas esas personas que no actuaron como deberían haber actuado para evitar esta muerte. Recién hace un ratito hablaban nuestros compañeros con el fiscal del caso. También vos hablabas justamente con el papá de Lucio, con Cristian, ahora lo vamos a compartir. Pero el fiscal del caso, entiendo que en el momento que le preguntaban, creo que Jorge Rial le preguntaba, si esto deriva en otras causas, si hay otras investigaciones, para ver cuáles son todas esas responsabilidades, bueno, no afirmó nada al respecto. ¿Vos sabés algo sobre eso? Porque bueno, ahora lo importante sería eso, ¿no? Más allá de que ahora a Lucio nadie lo puede devolver, saber quiénes son los otros responsables más allá de estas dos mujeres detenidas. Mira, hubo dos instancias. En primer lugar, se le pidió un juicio justamente a esta jueza y los legisladores pampeanos votaron negativo. Claro. Eso es un dato que bueno, este es el no dato. Circuló mucho, pero los legisladores pampeanos votaron negativo. Exacto. En contradir a un juicio con esta mujer que, Dani, no le hizo las pericias psicológicas a la madre, porque claro, después cuando termina el caso y termina desarrollándose como termina, cuando le hacen las pericias psicológicas, a esta mujer le da rasgos violentos. Si ella lo hacía en ese momento, probablemente Lucio nunca iba a volver con su mamá. Claro. Sí, no, sin duda. La verdad yo estoy todavía sorprendida. Pensé que, bueno, a partir de ahora iba a haber como una segunda vía, ¿no? Que tenía que ver con esas responsabilidades. Bueno, es importante que lo aclaremos. Estamos hablando de la jueza Pérez Ballester, quien le devuelve el chiquito justamente a la progenitora, a la persona que finalmente después la mata. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Otro de los puntos importantes, Au, y lo repaso con vos antes de escuchar al papá.
El fiscal lo que dice es que parece coincidir la acusación de la Fiscalía, él entiende que va a coincidir con lo que va a ser la condena para estas dos mujeres, que en el juicio no hubo sorpresas, es decir, que más o menos se sabía los golpes, el chiquito llegó totalmente golpeado, y no solo golpeado, lo ha contado su abuelo muchas veces, ya no tiene sentido contarlo ahora, incluso hoy su abuelo Ramón, hoy por la mañana, decía, la verdad vivió un calvario que se terminó con su muerte, pero que empezó mucho tiempo antes, y esto es terrible, escuchar esto es terrible. Hablabas hace un ratito con Cristian, con el papá de Lucio, que afortunadamente, sí, digo, acaba de ser papá, y lo digo porque, bueno, debe estar por lo menos colaborando, trayendo un poco de alegría a esta familia, ¿no? En un momento tan difícil. Matilda. Dani, Matilda es la nueva incorporación de la familia, quien les está dando como esta inyección de energía para seguir adelante. Y quiero retomar sobre el tema de qué va a pasar con las distintas personas que formaron parte, sí, de esta causa y del final de Lucio. Bueno, Dani, cuando se termine el veredicto el jueves, lo próximo que van a hacer la familia Dupuy y el abogado de la familia es ir, sí, contra el sistema de salud pampeano. Claro. ¿Sí? En este momento, por eso el fiscal quizás no está al tanto, pero sí, no es un detalle menor, familia, que sí, van a ir en contra del sistema, sí, de salud. Sí. Bueno, Agus, es que mira, vos lo mencionabas varias veces, ¿no? Vos hablabas de la historia clínica. De la historia clínica que es compartida por los diferentes centros sanitarios, es decir, que cualquiera que tenga acceso, ¿no?, a esa historia clínica desde cualquier diferente hospital podía corroborar qué era lo que había pasado con Lucio en los últimos tiempos, ¿no? Vos hablabas y estás en el medio de la calle, por eso no te pido que lo repases vos, pero de estas salidas, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2020, diciembre de 2020, diciembre, 3 días después, de 2020 nuevamente a un hospital, sí, enero de 2021, presten atención ustedes a las fechas. Piensen, sí, también en lo que sufría este chiquito en esos 3 días para tener que volver a ser ingresado en un hospital. No estamos hablando de una caída, un golpecito, estamos hablando de fracturas, de lesiones muy importantes. Enero de 2021, febrero de 2021, un mes pasó. Marzo de 2021. ¿Cómo a nadie le llamó la atención que este chico ingresara con fracturas o con lesiones tan graves? Ni hablar de otro tipo de lesiones, ¿no?, que le provocaron estas dos mujeres. La verdad que es muy difícil entender cómo nadie se dio cuenta. El tema del colegio, bueno, Agus, seguramente vos lo habrás hablado con su abuelo, entiendo que no lo llevaban, ¿no?, de manera estratégica, no lo llevaban golpeado, fracturado al colegio para que nadie lo notara. Pero bueno, de todos modos, las ausencias, sí, también son una alerta, ¿no?, un llamado de atención, o deberían serlo. Y si vos tenés a un chico, Dani, que cada un mes te falta una semana o 2 semanas, por lo menos te acercás a la casa o hablas con minoría para que vaya a hablar justamente qué es lo que está pasando en esa casa, sí, por qué el menor no está yendo al jardín, por qué el menor no está yendo al colegio, tomás contacto con la familia. Pero vos sabés que cuando hablamos con Cristian, que fue una nota que nos costó muchísimo conseguir, porque como vos lo decías al principio, no estaba dando notas, hablaba de inconsistencias y hablaba de la cantidad de cosas que fallaron para que justamente Lucio tenga este final y de lo poco que él podía hacer porque a él nadie lo escuchaba. Sí. Mira, vamos a escucharlo a Cristian, que hace un ratito hablaba con vos, que además en un esfuerzo muy grande que me imagino habrás hecho para poder contactarlo, porque él no quería hablar de este tema, era generalmente su abuelo, ¿no?, quien hablaba con nosotros, y finalmente, bueno, hace un ratito habló con Agustina, lo escuchamos. Se mediatizó mucho y no llegamos a hacer el duelo, así que ese día va a ser una manera de soltar todo esto y dejar ir. Y bueno, lo esperamos así, pero esperemos que sea justicia y que sea lo que nosotros pedimos. Es algo que siempre me revuelve el estómago, de yo mismo sentir culpa de todo esto que pasó, porque acá hubo una cadena y en esa cadena también me siento identificado a veces. Cuando me pongo a pensar, también pienso que pude haber hecho cosas y no me dejaron hacerlas. Mi papá, sí, se puso toda la familia al hombro. Se cargó una mochila muy pesada en la que yo no tuve el valor ni la fortaleza de cargar, porque no me dio. Lo intenté, pero no me dio. Yo no tuve la valentía para estar en el momento en que se dio los detalles de la autopsia y los momentos de eso.
Mucho dolor en esta familia, seguramente, ¿no? Y lo más importante es determinar responsabilidades, como decíamos, Agustina, sobre todo porque se van sucediendo los casos, en las últimas semanas, incluso en el día de hoy. Bueno, noticias de chicos que son maltratados, pero de una manera que no corresponde y que tiene que ser... que tenemos que como sociedad poder evitar, ¿no? La verdad que es muy difícil, es un tema muy difícil, es muy difícil también darse cuenta cómo, pero es lo que debemos hacer. Agus, el jueves entonces el veredicto, ¿no? Sí. El jueves es el veredicto. Dani, rapidito te cuento que mientras que estábamos cubriendo el caso Lucio, otro nene estaba siendo golpeado aquí en General Pico, que en este momento se encuentra en Santa Rosa, internado muy grave. Cuando hablo de un niño, hablo de un bebé de 13 meses. Bueno, es una locura, pero así además... que esto está pasando constantemente. Nosotros ya tenemos que pasar al siguiente tema, pero ¿sabes qué, Agus? Además que esté sucediendo ahí en La Pampa también, ¿no? Uno entiende que estos casos, habla de condenas ejemplares, las dos mujeres están detenidas, deberían encenderse todas las alarmas, ¿no? Y al menos por un tiempo estas cosas deberían dejar de suceder. Bueno, acaba de pasar en el día de hoy, seguramente en un rato vamos a tener más información sobre esto, pero es terrible todo lo que estamos contando. Bueno, el jueves entonces esperamos el veredicto y Agus va a estar allí en vivo contándonos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Dani.